de la forma en que se están designando a los delegados municipales en todo el estado y que ha generado una serie de reacciones, de críticas y de inconformidades, fundamentalmente en aquellas comunidades que tienen carácter indígena. Como todos recordamos, y seguramente la gente sabe, el Congreso del Estado, la anterior legislatura, modificó la ley orgánica de los municipios para que en lugar de ser nombrados por elección directa de los vecinos, ahora los delegados sean nombrados por el cabildo de cada ayuntamiento. No obstante que desde hace más de 30 años en Tabasco se ha tomado la decisión de que dichos nombramientos fueran a través de votación directa. Hubo todo un proceso evolutivo hasta que llegamos a la elección directa de estas autoridades. En una determinación ilegal, y ahorita voy a explicar por qué es ilegal, se modificó la ley orgánica de los municipios, contraviniendo varias disposiciones de carácter constitucional que me parece a mí que hacen evidente la falta de legalidad en esta como en otras decisiones que el gobierno estatal ha tomado y que han sido combatidas a través de instrumentos jurídicos y han sido o derogadas o modificadas. Es una determinación ilegal ya que el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos establece que los derechos humanos y considerados dentro de los derechos humanos el de votar y ser votados son derechos que deben de ser progresivos, es decir, un derecho progresivo es aquel que puede aumentarse, pero no puede disminuirse. El principio de progresividad implica que no se puede disminuir el parámetro y la sustancia de los derechos que están ahí contenidos. Esto lo menciono porque escuchaba yo una discusión que se dio hace algunos días en el Congreso local y creo que erróneamente se arguye que al no estar contemplados en la Constitución la figura de delegados, de subdelegados o de jefes de sector, estos no tienen jerarquía constitucional, lo cual no es cierto porque es contrario a lo firmado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 5 establece la progresividad de la forma siguiente y lo voy a leer textualmente como dice. Dice, no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte, se entiende que parte del pacto como México, en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que no son reconocidos o se reconocen en menor grado. El artículo 2 de la Constitución General de la República también establece el derecho que los pueblos y comunidades indígenas tienen de elegir a sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno interno. Pero además, este mismo artículo obliga a las autoridades municipales a que cualquier tema relacionado con estos y con ellos debe de serles consultado antes de ser modificado. De la misma forma, el artículo 115 constitucional establece las facultades que tienen los ayuntamientos en materia reglamentaria, las leyes que en materia municipal expidan las legislaturas. Y en todas ellas, dice la Constitución, deben asegurar la participación ciudadana y vecina. Todavía más, el artículo 63 bis de la Constitución Política Local le da competencia al Tribunal Electoral de Tabasco para resolver las impugnaciones de actos y resoluciones que violan derechos políticos electorales de los ciudadanos, como son el de votar, el de ser votado, el de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del Estado. El principio de progresividad, pues, en este caso, resulta aplicable tanto a derechos consagrados en la Constitución como a normas secundarias y derechos establecidos en normas secundarias, en la interpretación que debe de hacerse del artículo 29 constitucional. O sea, como en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco estaba establecido el derecho a nombrar a través de elecciones a los delegados, subdelegados y jefes de sector, estos derechos humanos, políticos y electorales no pueden ser disminuidos bajo ningún pretexto o bajo ningún argumento. Cuando se aplica el principio de progresividad a una norma secundaria, o sea, ya trate de la Constitución o la Ley Orgánica de los Municipios en este caso, se da un cambio en su naturaleza, puesto que resulta imposible
su disminución o su remoción, ya que se entiende que posee un grado de supremacía similar a la disposición constitucional que lo complementa. Esta norma secundaria, la Ley Orgánica de los Municipios, entonces pasa a formar parte de algo que se ha llamado un bloque de constitucionalidad federal o estatal relativo a los derechos humanos, pues. En conclusión, y para no politizar el tema, porque también esto se presta a una enorme politización, sino llevarlo a una discusión de tipo legal constitucional, desde mi punto de vista, procede en contra no nada más de la reforma, sino de la aplicación de este criterio de designación de delegados que restringe los derechos de los ciudadanos de Tabasco en materia de nombramiento de sus autoridades inmediatas, los siguientes recursos. Procede una queja ante la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos por las violaciones al artículo 1 de la Constitución y de Derechos Humanos y Políticos. Esta la puede interponer cualquier ciudadano en lo individual o colectivamente que sea afectado. Es decir, todos los que están ahorita reclamando, inconformes, que se han manifestado, que están cerrando delegaciones, que están soldando puertas, que se están manifestando, deben de presentar una queja ante la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, tanto individual como colectiva, para que sean respetados sus derechos. 2, procede una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y el instrumento legal también procedente que puede haber una queja ante el Tribunal Electoral por tratarse de temas y derechos electorales. Entiendo que estas dos vías ya las interpusieron las dirigencias nacionales de algunos partidos políticos nacionales. Tercera, el juicio de amparo por violación a derechos humanos y constitucionales de votar y ser votado en igualdad de condiciones y de participar como autoridad municipal, ya sea administrativa o auxiliar, y esto lo puede interponer cualquier ciudadano en uso de sus derechos. Cuarto, una acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional por parte de los ayuntamientos, pues ya que se trata de facultades compartidas con el legislativo y el ejecutivo en la iniciación, en la modificación y demás instrumentos en la materia. Y en su caso, podrán reunirse, que es lo que yo también propondría, que se convoque una consulta popular para que la ciudadanía de Tabasco exprese si está o no de acuerdo en que las autoridades municipales llamadas delegados, subdelegados o jefes de sector sean nombrados por el ayuntamiento o electos por los vecinos o ciudadanos. Todo lo demás en este tema va a prestarse a grilla, a discusiones sin fin, a descalificaciones, a manifestaciones, a problemas con la toma de posesión de los delegados, y ello va a afectar la manera en que estamos acostumbrados a ejercer nuestro derecho en el marco de la ley.